Mundo es... Buenas noches, mucho gusto. De ovnis y posibilidades de vida extraterrestre conversamos en los próximos minutos. Y vamos a contar también con la participación de Jorge Anfruns. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, don Patricio. Buenas noches, señores auditores. Placer de estar en este programa nuevamente. ¿Usted había leído, por ejemplo, que en Polonia un motociclista estrechó la mano a dos extraterrestres? No está en mis cuentas todavía. Bueno, en el año 1978 habría ocurrido este hecho. El año 78 estuvo marcado por bastantes situaciones novedosas, notables. Yo creo que si Luis Riquelme está trabajando en su computador y marca 1978, algo extraño y algo importante le va a acontecer. Como es cortito, lo voy a leer de inmediato, porque no son informaciones muy corrientes, no son de aquellas que han aparecido en la prensa, sino algunas de esas que tenemos aquí en muchas ediciones de revistas, de boletines, y que son poco conocidas. Y como estoy también a punto de continuar la lectura del caso de Francisco Atienza, viene al hecho, viene al comentario. Dice, sus manos eran más pequeñas que las mías, delicadas y excepcionalmente flexibles. Eran de color verde intenso, así como su cara. Tenían unos ojos rojos oblicuos. Esta descripción de los curiosos personajes ha sido hecha por un motociclista residente en Golina, pequeña localidad situada cerca de Konin, en el distrito de Poznań, en Polonia. Este hombre se llama Henryk Marciniak y pretende haber tenido este excepcional encuentro el 27 de septiembre de 1978, o sea, el mismo día que los 8 niños de Brzeźrovnica. Este relato de los niños no lo tengo aquí, pero en fin. He aquí lo que dice el periódico Kurier Polski sobre este caso. El señor Marciniak avisó a la policía de Konin el mismo día que el director de la escuela, lo que indica que ellos no podían conocer, tanto los unos como los otros, los términos de su declaración recíproca. El señor Marciniak trabaja como chofer. El miércoles 27 de septiembre de 1978, mientras regresaba a su casa del trabajo con su motocicleta, decidió pararse en los bosques de los contornos para recoger setas. Estaba ocupado en la recogida cuando vio un extraño objeto que se elevaba no lejos de él. Parecía una especie de cisterna y se apoyaba en el suelo sobre 4 patas. El señor Marciniak cuenta él mismo la continuación. No oí ningún ruido. Estaba más bien asombrado y me pregunté qué podía hacer, cuando imprevistamente se abrió una especie de puerta y aparecieron 2 curiosas criaturas diferentes de las de nuestra raza. Una de ellas me vio, dado que comenzó a hacerme señas con la mano para que me acercara. Abajo de la abertura del vehículo espacial despuntó una escalera y los 2 seres bajaron a tierra. Tendí la mano para saludarles y ellos la estrecharon. Observé su traje espacial oscuro, pero no negro, una especie de uniforme que envolvía estrechamente sus cuerpos. Sus manos eran del mismo tamaño que los brazos desde la palma.
Eran de pequeña estatura, 1,40, de 1,40 m, bajitos, ¿no? Hablaron entre ellos un momento. El sonido de sus palabras me hizo pensar en un disco de 33 revoluciones puesto a 78. Uno de los seres tenía en la mano un aparato que me hizo pensar en una cámara. Estudiaron muy atentamente mi motocicleta, que se hallaba poco distante de mí. Se interesaron también en mis setas. Estas setas son las callampas, ¿no? Exacto. O pueden ser los champiñones. Parece que son más bien las callampas. Las callampas. Por los gestos que me hicieron, comprendí que querían saber el funcionamiento de mi motocicleta, con que les enseñé el vehículo y recorrí unos 20 metros. Luego me paré y regresé. Ellos no me siguieron. El que tenía aquella especie de telecámara hizo un movimiento como si quisiera atabalear. En el mismo instante oí un extraño sonido proveniente de su vehículo, como un sonido de campana. Subieron de nuevo a la máquina espacial y desaparecieron en la abertura que se volvió a cerrar sin dejar huella alguna de puerta. El objeto comenzó a levantarse siempre más velozmente. Estaba a unos 30 metros de él en el momento del despegue. Solamente cuando alcanzó la copa de los árboles, percibí una especie de zumbido proveniente del objeto. En 15 segundos desapareció en el cielo. Hallé 4 huellas en el lugar donde se había posado, correspondientes al tetrapode de aterrizaje. La mujer de Marciniak ha referido que apenas llegado a casa, su marido le ha dicho que estaba un poco cansado y le contó su aventura. Ella no creyó una palabra del relato, pero se pregunta por qué le habrá contado una historia semejante, aún sabiendo que era una mentira. Ahí está el caso que publicó Kurier Polski de Polonia. Este hecho fue remitido a la revista que estoy leyendo desde Francia, el 10 de abril del 79, pero repito, el hecho habría acontecido un miércoles 27 de septiembre de 1978. Interesante caso. Porque lo que relata Marciniak, corresponde a una tipología de encuentro que ya está muy encasillada y encuestada. No es el primer caso en que se interesen por las máquinas terrestres, sino este viene a ser como uno de los tantos casos. Esa cámara que portan, por lo general, o ese artículo que portan en las manos estas entidades bajitas de 1,40 m, es un emisor de luces, de rayos, que paralizan a los perceptores en algunos casos y que les permite a ellos abducirlos o obtener algún tipo de artículo o de elemento que ellos porten. Es como para anestesiar. Según pienso, creo que el caso del señor Marciniak no es nuevo en Polonia, porque hay otro caso anterior. Y la tipología sí que es diferente. En el caso de un campesino polaco, que no me acuerdo en este momento, estos nombres son muy enredados, daba cuenta que él había sido llevado al interior de la nave y que había visto una colección de pájaros. Pero esos pájaros estaban parados sobre una barra y no tenían ninguna jaula, o sea, estaban parados. Al parecer estaban como imantados, si pudiéramos reflejar la idea. Pienso que Polonia es uno de los países que está detrás de la cortina de hierro que tiene mayor actividad ovni, junto con Bulgaria. Y veo que si la información viene de Francia, tendría que tener alguna base, porque los franceses son muy exigentes
en términos de casuística. Más aún cuando se trata de encuentros cercanos al tercer tipo. Ahora, si se han interesado por la motocicleta y por las setas o callampas, quiere decir que ellos también están buscando cosas en la Tierra, como algún elemento de tipo proteínico, vegetal, que les pueda ayudar tanto para extraer enzimas o algún tipo de elemento alimenticio en su planeta, si es que vienen de otro planeta. Bueno, yo estaba mirando que el caso de Francisco Atienza, que comencé a leer también en programa anterior, pero que es del año 68. O sea, este sería uno de los primeros casos de contacto cercano del tercer tipo, ¿no? En este caso, también se habla de un hombre de baja estatura. Aquí se menciona 1,62 m, lo que estaría casi más bajo que la media terrestre. ¿Cuánto es la media terrestre? 1,65. 1,65. Y las entidades van desde 90 centímetros hasta 1,40, 1,50. Claro, entonces, como se me juntaron las dos cosas, se me ocurrió dar un vistazo. Lo que no está dicho aquí es si hubo algún tipo de conversación, gestos se habla aquí, ¿verdad? Algún tipo de comunicación inteligente. Claro. Pero no menciona en ningún momento, digamos, que hayan hecho preguntas. Todo fue como una acción simple y además todo muy, muy breve. Solo dice aquí que hablaron entre ellos. Exacto. ¿No? Y que las palabras sonaron como un disco pasado a mayor revolución. O sea, como estos, ¿cómo le llaman? Cuando hablan así, ¿ah? Una cinta rápida. Una cinta rápida, una cinta distorsionada podría ser también. Lo que me llamó la atención, está cayendo el teléfono acá, es que la señora de Marciniak no le puso mucha atención al caso. Y esto sucede con todas las personas que han tenido contacto del primero, segundo y tercer tipo. Existe un factor, digamos, de incredulidad ante estos hechos, sobre todo cuando las personas no están ligadas al estudio del fenómeno, por último, no se interesan por el fenómeno. Entonces, haciendo relación con un caso que acabo de conocer, que es muy interesante, a un encuentro cercano al tercer tipo acá en Chile, se produjo lo mismo. El señor le contó, don Gaspar en este caso, le contó a su señora todo lo que había vivido y le dijeron antes de dormir. Uh-huh. Pero esta persona quedó con algunas muestras de este encuentro, muestras que fueron, digamos, detectadas por fotografía en primera instancia, y su caso está siendo en este momento evaluado por este humilde servidor para ver si podemos hacer algo más concreto, porque es una de las pocas personas que he conocido que dice tener contacto del tercer tipo que está dispuesto a pasar por una sesión de hipnosis. Y eso es muy interesante, porque generalmente las personas se retraen un poco de esta técnica. Bien, vamos a hacer aquí un paréntesis y luego seguiremos con estos comentarios en el programa Saludando la Noche y la serie Mundo Espacial. Le voy a contar otro caso que tampoco yo creo que es conocido. Habla de una situación ocurrida por allá por 1948. Claro, 1948. Y en realidad aquí está solamente la primera parte. Habla de un ovni que le salvó la vida a una persona. Como no tengo la segunda, me van a perdonar. Si no la encuentro, va a quedar un poco trunca, pero yo creo que lo podemos agregar a otros de estos hechos que estamos comentando esta noche, antes de entrar definitivamente al caso de Francisco Atienza. Y también Jorge Anfruns, que nos va a aportar un material con una entrevista a un investigador. Porteño, el señor Ojeda. Bueno, pasemos al caso del 48, porque acá hay casos en el 48. Usted estaba mirando estas revistitas, son exclusivas mías, ¿ah? Sí, sí, las vi. Ya, o sea, de los auditores del programa. Sí, del programa. Usted también puede leerlas, por supuesto. Esas revistas vienen de Venezuela, me las trajo una amable auditora y colaboradora del programa,
Y por allí hay el caso también del año 53. 52. 52. Entonces, fíjese cómo vamos bajando, porque uno siempre pensó que el primer hecho de esta naturaleza era como reciente. No. Francisco Atienza es del año 68. Leí recién el del polaco, 78. Usted me menciona lo de la revista que estaba leyendo ahí. El año 52. 52. Y yo tengo aquí otro hecho del 48. Vamos a ver. Voy a leer lo que corresponde y lo que está relacionado con el hecho mismo. Ha llegado el tiempo de contar cuánto me ocurrió en el ya lejano 25 de mayo de 1948. Me decido en dar este paso solo ahora, ya que me fue impuesto un silencio de 10 años. Y además, porque en todo este tiempo he tenido siempre el temor de ser tomado por un loco. En el mencionado día me disponía a pasar clandestinamente la frontera de Luxemburgo. Digo para tranquilidad vuestra que el motivo no era debido a ninguna razón criminal. Y puesto que ya había trabajado en aquel país, conocía muy bien la situación de la frontera y sabía también que se podía pasar fácilmente viajando en los vagones de carbón que no sufrían ningún tipo de control a lo largo de toda la frontera. En esta forma ya conseguí pasar en una ocasión y quería volver a intentarlo. En Igel, cerca de Trier, encendí un cigarrillo y esperé a que oscureciese mientras me vestía con un mono que me cubría mis vestidos para protegerme del polvo del carbón. Habría pasado una hora cuando vi con enorme susto por mi parte a una figura humana delante de mí, o mejor dicho, la intuía, puesto que no podía ver todo el cuerpo, sino solamente las piernas y los pies. Tenía miedo de que me hubiese visto y de que viéndome me impidiese realizar mi plan. El hombre sabía que me encontraba allí y me dijo: salga tranquilamente, no debe temer nada de mí. Hubiese querido responderle, pero algo me retenía. Salí de mi escondite y dijo: solo deseo ayudarle. Puesto que no respondí, continuó diciendo: preste pues atención. Si realmente quiere pasar al otro lado de la frontera, no vaya entonces hasta Wasselbilling, estación en la frontera de Luxemburgo, sino que salte del tren antes, o sea, de la parte alemana. Intenté después pasar el río Sauer para poder llegar al otro lado. La frontera está siendo muy controlada últimamente y tiene pocas posibilidades de poder pasarla. Buena suerte. Dicho esto, desapareció en la oscuridad sin que pudiese agradecérselo. Después de una hora casi, el tren se puso en movimiento. Sabía que el trayecto hasta la frontera duraba casi media hora, por lo que transcurrido ese lapso de tiempo me preparé para saltar del tren un poco antes del puente que atravesaba el río. Salté en la dirección justa, pero no calculé bien la distancia que me separaba del tren para evitar ser arrollado por las ruedas. Esta revista es española, sin embargo, fíjese que también incurren en ese error que uno cree que es de Chile, hablar de un lapso de tiempo. Es una redundancia, pero en fin, yo al leer ahí no me di cuenta, me confié en los españoles. El único pensamiento que me cruzó... A ver, ¿qué pasó aquí? No. Salté en la dirección justa, pero no calculé bien la distancia que me separaba del tren para evitar ser arrollado por las ruedas. De repente sentí un terrible dolor en las piernas. El único pensamiento que me cruzó por la cabeza fue el de fuera del tren. Me lancé por lo tanto al costado y esperé a que pasasen todos los vagones. Después de un rato me di cuenta que el tren ya había pasado y me sorprendí por mi calma. Entonces quise alzarme, pero sentí un gran dolor y grité muy fuerte.
La reacción del shock me hizo reaccionar, otra redundancia, ¿eh? Tan rápida. La reacción del shock me hizo actuar enseguida, voy a cambiarlo por mi cuenta, comenzando a temblar y a sentir una gran debilidad. A pesar de ello, conseguí, pasados unos instantes, examinar mis piernas. No podía tocarlas, puesto que el dolor me desmayaba. Lo que vi no me daba ciertamente valor. Solo había sangre, mucha sangre. Brotaba sin cesar. Entonces me cogió un miedo paralizante. Sabía que me desangraría si no se me prestaba ayuda, y sabía también que nadie podría ayudarme porque en aquella línea fronteriza no pasaba nunca nadie, motivo por el cual precisamente había escogido aquella zona. Un último aliento de vida, tal vez el instinto de supervivencia, me hizo por 3 veces más gritar pidiendo ayuda, pero nadie acudió. Sentía cómo cada vez me volvía más débil y cómo se me cerraban los ojos. Comprendía que si no ocurría un milagro, moriría a los pocos minutos. Este pensamiento me dejó frío y no tenía ningún miedo. Aunque no había rezado nunca, y ni siquiera lo hice en esa ocasión, algo tenía que haber en mi subconsciente que me obligaba a concentrarme y a no perder las esperanzas. Mi subconsciente desesperadamente pedía una ayuda. Después me invadieron oleadas de estremecimientos cálidos y fríos que sentía que no provenían de mí, sino de afuera, y de una forma pulsante, que al mismo tiempo me compenetraban. Me sorprendí del hecho de que mi cerebro fuese capaz de captarlo y grabarlo. De repente escuché una melodía, una música estupenda, indescriptible. Con un último resquicio mental pensé, esta es la muerte, y me precipité en la noche más profunda. Esto es un poco parecido a cuando la gente relata, Jorge, vida después de la vida, ¿no? El paso. Sí. Es un umbral largo que hay. Claro, fíjese en este caso, hasta con una melodía, una música linda, excelente. Todas las personas ven luces, ¿eh? Bueno, pero ¿qué viene enseguida? No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Mi primer pensamiento cuando desperté era tratar de saber en qué lugar me encontraba. Una extraña luz azul me envolvía. Era una luz radiante de belleza inexpresable. No oía ningún leve rumor. Poco a poco me acordaba de lo que había ocurrido. Extrañamente, no pensaba para nada en mis piernas heridas y me decía, por lo tanto, esta es la muerte. Y si fuese cierto acerca de lo que se dice, de la vida después de la muerte, tenía una sensación extraña. Me sentía libre y feliz en vez de triste por haber muerto. Hasta ahí vamos bien, ¿eh? Pero, por lo que sabía, solo el alma y no el cuerpo se van al más allá. Pero el alma me la imaginaba siempre de materia etérica y no densa. Me palpé el cuerpo y constaté que en efecto no era etérico, sino material del todo. Tranquilizado por este hecho, me alcé, y entonces me vino al recuerdo mis piernas heridas. Me las toqué y di un salto de sorpresa. No sentía dolor, ni había marcas de la herida. Esta constatación me chocó de tal forma que creo que me quedé perplejo pensando un buen rato. Todavía puede pensar que está muerto, ¿eh? Claro, no ha vuelto todavía. Entonces se apagó la luz azul
y me vi inmerso en una luz que puedo definir como de un tenue color verde. Así me fue posible observar detalles y cosas que no pude identificar ni relacionar con ningún objeto conocido, por más que me vinieran a la mente todos mis conocimientos técnicos. Había tubos de vidrio que se entrelazaban en una confusión aparente, pero tenía la impresión de que este aparente desorden tenía como perfecta base un orden preestablecido. Por estos tubos, y de forma rítmica, circulaba una determinada sustancia que desconocía. No puedo afirmar si se trataba de líquido o de gas. Me di cuenta entonces que me encontraba sobre una especie de cama hecha con un material que se adhería y se adaptaba perfectamente a mi cuerpo. De esta cama se desprendía un confortable calor que se ajustaba a mi temperatura corporal. Traté de encontrar la fuente de la que surgía la luz, pero no la encontré. Me daba la sensación como si saliese directamente de las paredes. Esta luz dominaba el ambiente. Y digo dominaba porque ningún vocablo me parece más adecuado para definir aquella plenitud lumínica. Tenía curiosidad y al mismo tiempo estaba excitado y me puse a pensar. Solo había dos posibilidades. O me encontraba en un hospital supermoderno o, si no, en vez de morir, me había vuelto loco. Era incapaz de proferir palabra alguna. Era como si hubiese perdido la voz. No sé durante cuánto tiempo me quedé sentado, meditando, hasta que de repente tuve hambre. Y con el pensamiento, tengo hambre, llegó la explicación del milagro que me estaba ocurriendo. Fue cuando de repente alguien me habló. Era una voz agradable, creo que masculina, que me dijo: «¿Te has despertado, hermano? ¿Cómo te encuentras?» No estaba en grado de responder. La voz no salía de la garganta. No se trataba de miedo, sino de estupor. Los pensamientos se agolpaban y hubiese querido hacer muchas preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Quiénes sois? ¿Qué me ha ocurrido? Con gran sorpresa para mí, me venían las respuestas a las preguntas que había formulado mentalmente. Son muchas las preguntas que me haces, amigo, pero deseo responderte. Te encuentras en una nave espacial, tal como las llamáis vosotros, o platillo volante. Nosotros somos la tripulación de este deslizador. Dijo precisamente deslizador. Te recordarás que te heriste, y ello te hubiese costado la vida, porque te habrías desangrado. No sabemos cómo te ocurrió. Nosotros solo percibimos tus impulsos mentales que pedían desesperadamente ayuda, y te ayudamos, porque así lo quiere la ley cósmica. Desde nuestro punto de vista, el accidente no era muy grave, y con nuestros sistemas hemos podido ponerlo todo en su punto. Comprendemos también tu sorpresa, pero no podemos hacerte saber todo lo que quisieras, porque ello te supondría una confusión mental. Por el resto sientes hambre, y esto es a que hace 2 días de vuestro tiempo que no has comido, pero tu hambre demuestra que tu cuerpo está sanado. En ese instante, la voz se interrumpió, pero inmediatamente después sentí un ligero rumor. Me resultaba muy difícil, con las palabras, explicar lo que sentí. Era como el sonido débil, pero persistente que producen 2 vasos cuando chocan, con la diferencia de que este sonido persistía y era audible. Esto duró durante unos 5 minutos, para después cesar repentinamente. Volví entonces a escuchar la voz. No debes temer,
Solamente hemos renovado la atmósfera porque la nuestra no la adapta a tu cuerpo. Acércate ahora al punto luminoso que ves en la habitación. Me alcé y me encaminé hacia el punto que se me indicaba. Pude así constatar que la sala era circular, con el techo en forma de cúpula, de un diámetro de unos 16 centímetros. No sabía de qué tipo de material estaba construido. Cuando llegué al punto, volví a escuchar la voz que me decía: ahora toca ese punto luminoso. Lo hice tal como me fue dictado, y con una gran sorpresa por mi parte, vi cómo un sector de la pared de casi 1 metro de lado se abrió. Pude ver otra estancia más pequeña, donde solo había una mesa pequeña y una silla. Como empujado por una mano invisible, me adentré en esta habitación. Pude contemplar todo perfectamente y observé que la silla estaba hecha con el mismo material del lecho donde había estado reposando anteriormente. Me daba la sensación que no se trataba de nácar, sino de un material que solo se conocía y se trabajaba en aquel planeta. Hasta ahí vamos a dejar y me voy a dar a la tarea a buscar el siguiente número de esta revista para ver si puedo presentarle el caso completo. Pero hemos adelantado bastante con un nuevo caso muy poco conocido y que ocurre en la frontera de Luxemburgo. Acá en Chile hay un caso conocido de eso. Y precisamente está en el testimonio del profesor Ojeda, cerca de Olmué. Entonces hacemos un paréntesis aquí y vamos a esa entrevista. Saludando la noche en Portales. Jorge Anfrons, ¿qué le pareció el caso este de Hans Klotzbach? Parece que nos pusimos de acuerdo porque yo traigo un testimonio más o menos parecido acá de Santiago que me proporcionó en Valparaíso el profesor Ojeda. Cuando llegué a Valparaíso, tengo que decirlo, fui muy bien atendido por el profesor de historia, el señor Ojeda, y su señora, y su suegra, que se brindaron atenciones para que nos pudiéramos juntar y conversar un poco sobre tantas cosas que hay que conversar cuando uno conoce a un investigador tan prestigiado como lo es él en la quinta región. Pero escuchemos la cinta para que nos hagamos una pequeña idea de lo que fue esa conversación. Yo pienso que es un fenómeno pasado, presente y futuro. Un fenómeno que ha impactado no solo espacio, sino a todo el mundo, diría. Desde los lugares más modestos hasta los lugares más, a las grandes metrópolis. ¿Ya? Es un fenómeno que se ha visto con mucha frecuencia y que vale la pena que se estudie constantemente y en profundidad. Ya. ¿A usted qué opinión le merece el futuro que puede tener la biología dentro de otras ciencias marginales denominadas hoy en día? Bueno, como todos no podríamos llamarle una ciencia en este momento, llamémoslo una paraciencia, ¿ya? Una disciplina que está acercándose a proporcionarnos muchos otros elementos científicos, una proyección mejor hacia el futuro, posiblemente, aumentar la inquietud o la ambición tecnológica de llegar a superar o alcanzar los adelantos que este fenómeno tiene, si es que es una nave, si es que es un aparato en sí, nos estaría en el fondo llenando de interrogantes, pero a su vez proyectándonos a imitarlos quizás en su tecnología, en su adelanto, en su futuro. Y desde luego va a ir sacando algunas nuevas ciencias, como toda cosa, así como la astrología, creo la astronomía y muchas otras cosas, como la alquimia, ¿no es cierto? Pudo crear la química y la física. Esto va a ir creando otros sistemas. Si bien es cierto, los sistemas actuales, racionales que hay de investigación, se pueden adaptar a estudiar este fenómeno, quedamos cortos en algunas cosas y tenemos que crear nuevos sistemas para poder seguir y contactarnos con el fenómeno propiamente tal, o sea, que no sea una cosa aislada o esporádica.
sino que ya haya una cierta frecuencia de encuentro. No sé si podemos... no sé, si tiene otra pregunta, vamos a la otra. Para usted, ¿cuáles son las características principales del fenómeno ovni? Al parecer de muchos, de la gran mayoría, es un fenómeno esporádico, como quien dice un fenómeno natural, que no sabemos cuándo va a llover o cuándo va a salir el sol. Pero para los que ya hemos profundizado un poco, tiene una frecuencia, tiene una secuencia. Ahora, este fenómeno en sí nos estaría dando a entender de que hay una observación programada y desde luego hay una visita periódica que tendría que tener una razón, un fundamento. En eso estamos los investigadores, en buscar cuál es la verdadera razón de este encuentro. Pero la visita del fenómeno ovni o las apariciones de ovni, repito, es algo programado, es algo secuencial. Ya hay muchos investigadores que han sacado sus propias secuencias y que podrían decir, bueno, para este otro mes hay ovni en tal parte. Es una frecuencia muy, muy universal. Hay por ahí datos estadísticos que dicen que cada una hora se estaría viendo en alguna parte del mundo un ovni, un objeto volador no identificado. Empresas aisladas, nosotros que recogemos recortes, vemos cómo el fenómeno está constantemente asistiéndonos. Esto es en el presente, desde luego también en el pasado. Lo que da es de suponer que la visita va a seguir hacia el futuro. Profesor, de los 7.000 casos que usted tiene archivados con fichas, ¿qué caso chileno le da a usted mayor importancia? Hay varios. Hay algunos casos muy importantes que se han originado en la Antártida, principalmente, de los cuales yo tengo antecedentes directos de personas que estuvieron ahí, vivieron durante 2 años, estuvieron muchas frecuencias de avistamientos y bastante de cerca, lo que significa que ese lugar, el Cono Sur, tal como antecedentes que tienen los norteamericanos de su cono norte, es frecuentemente visitado, diríamos, es la entrada para originarse este fenómeno. De ahí tengo varios antecedentes muy buenos en Chile. Después, en las zonas cordilleranas también hay muy buenos antecedentes que yo he ido recogiendo de lugareños. Y en la zona norte, que es lo más importante dentro de la riqueza de avistamientos, porque encontramos a los testigos muy impactados por este frecuente avistamiento y por el otro lado no preparado como para falsear un antecedente. Entonces el antecedente nos llega con mucha riqueza. Dentro de las cosas más importantes en el norte, nosotros años atrás tuvimos mucha referencia por la solvencia que dan los testigos, fue el caso del Cabo Valdés con su patrulla. Antecedente que yo lo recibí muy de cerca y tuve bastante participación en lo que es en poder investigar un poco más profundamente ese avistamiento. Hay otras cosas en Alto de Jahuel, en el Ladrillado de Talca, en interiores de la cordillera hay muchos avistamientos. Más allá del caso del Cabo Valdés, ¿qué otro caso cree usted que podríamos colocarlo en segundo lugar dentro de lo que es la casuística nacional? Bueno, me pillan medios no al 100% dedicado en el fenómeno ovni, pero hay ciertos encuentros, como le han denominado actualmente, encuentros cercanos del tercer tipo, que han tenido gente muy modesta, gente de campo. Sin ir más lejos, en Jahuel yo tengo antecedentes de una señora que se les perdió también en un avistamiento muy similar al del caso del Cabo Valdés. ¿En qué año más o menos? Esto fue, a ver, yo visité el 72 y ya habían pasado 2 años del caso, digamos por ahí el 68. Tengo la ficha de ese antecedente. Es bastante impactante. Nos encontramos con un problema de tipo inverso a lo que le pudo haber pasado al Cabo Valdés. La persona llegó, aunque se perdió por breves minutos, claro, para la familia pasó más tiempo, pero ella dice que fue poco tiempo,
No hubo testigos presenciales de la pérdida, pero sí el análisis después hipnótico, por revelarnos un montón de cosas más interesantes. La persona, a diferencia del cabo Valdés, que llegó con la barba crecida y cosas por el estilo, ¿no es cierto?, llegó más rejuvenecida. Y esta dama aducía de un malestar muy grande que la quejaba en sus piernas, y de esto nunca más lo tuvo. Es como que fue tratada, pero en beneficio de la dama. Ella, gustosa, siempre mira al cielo, decía, poderse encontrar de nuevo con esta gente que la atendió, según ella, muy bien. Lenguaje campesino, por lo demás. ¿Se acuerda usted algo de la descripción sobre las entidades con las cuales tuvo contacto, señora? ¿Cómo la describió? Sí. Aquí empezamos a hablar de los tipos de los seres. Nos encontramos a través de todo el proceso mundial de avistamiento, aunque se habla de los tipos pequeñitos, enanitos, de diferentes formas, algunos medios demoníacos y otros medios robóticos. Después nos encontramos con seres totalmente normales, de estatura y configuración muy similar a nosotros, otras vestimentas quizás. Y el tercer tipo es el tipo de gigantes angelicales. Claro, tipo luminoso, ¿no es cierto? Según la dama, la señora esta, este tercer característica de personas fueron los que a ella la trataron en el fondo. Ahora, ella no cuenta esto como una versión, no se acuerda. Esto empieza a salir después de un trance hipnótico. Empiezan a aparecer estos seres altos, muy blancos de piel, muy angelicales, muy similar a lo que nos estaría contando José Smith, el que creó la iglesia mormona, por decirlo así, ¿no es cierto? Y muchos otros casos más similares a los angelicales. Esa es más o menos la tipología de los seres que ella tuvo contacto, digamos. Cuando yo conversé con el señor Santander Batalla, que hizo un análisis bastante profundo sobre algunas apariciones bíblicas, él piensa de una u otra forma de que estos seres angelicales que se proyectaron en tiempos antiguos, de lo cual existe constancia en los primeros libros de la Biblia, de que perfectamente pueden haber sido personas o entidades, llamémoslas mejor entidades, de tipo extraterrestre o extradimensional, y que fueron interpretadas en ese momento como dioses. ¿Usted participa en su opinión? Claro que sí, claro que sí. No diría extraterrestre, extradimensional diría, en lo que me permite la investigación en este momento. Yo proyecto todo este fenómeno a través de un proceso tiempo. Para mí, más que naves extraterrestres o naves espaciales de otros mundos, estaría concretándome más, y lo que me ha permitido hasta el día de hoy la investigación, es que son naves del futuro. Lo que estaría dando una característica muy similar a lo que nosotros somos, digamos, podrían ser nuestros tataranietos, por decir una cosa de ese tipo. Aberrante, pero es más o menos la idea para poderlo entender. Ahora, creo que el fenómeno se repite y se va a seguir repitiendo hacia el futuro si es que son gente del futuro. Ahora bien, desde luego que la visita hacia la Tierra tiene un objetivo determinado. Así como de repente hay relatos de testigos que nos están diciendo que vieron a seres no en contacto directo, pero por lo menos lo observaron, que se bajaron de este fenómeno y estaban recogiendo muestras de tierra, ¿ya? También es cierto que pueden haber intercedido de una u otra manera en nuestra historia, y no solamente en nuestra historia, sino también un poco, digamos, en nuestra cultura. Y por qué no decirlo, en nuestros conceptos de llamar al prójimo, y por ahí nos vamos a meter un poco más en teología, y por qué no decir en formar algún tipo de religiones. Diría yo, si vamos a encontrar, como ya lo mencioné en delante, si vamos a encontrar como el relato de José Smith, un relato digno, fidedigno, no inventado por él para crear una nueva religión, si el caso le pasó, él se vio iluminado por una columna de fuego que lo detuvo, lo paralizó, él pedía, lo rogaba que esa columna o ese chorro de luz lo soltara, y de ahí se le entregó unos antecedentes y fue preparado por seres angelicales. Yo diría que la iglesia mormona partiría de un proceso de este tipo, para hablar de movimientos religiosos más recientes. O sea, esto en una perspectiva se podría aplicar a las primeras religiones que nosotros conocemos de origen judeo-cristiano. Exacto,
Exacto. También podríamos proyectarnos en esa dirección como un proceso de iluminación, de inspiración, de encuentro. A mitad de esta entrevista, profesor, quisiera hacer una consulta. ¿Usted alguna vez escuchó hablar de MUFON Chile? No. Primera vez. Sí. Bien. Nosotros teníamos interés en conversar con usted, dado que como estamos realizando el primer catálogo nacional de avistamientos ovnis, poder acercarnos un poco a la fuente que usted posee, tal como lo explicaba anteriormente, por vía de fotocopia, a objeto de completar parte del trabajo que se realizaba en Santiago en la Biblioteca Nacional con algunos antecedentes que usted posee. ¿Qué le parece el sentido de este trabajo que estamos realizando? Yo lo encuentro interesante porque en una oportunidad acá en Valparaíso se pretendió reunir y tener un catastro de los antecedentes locales, digamos. ¿Ya? Eso me permitió a mí aumentar el fichaje que yo tenía gracias a concursos de muchas personas. Ahora que esto se proyecta a nivel nacional, con mayor razón. Debo reconocer que si bien es cierto no conocía esta entidad, no es porque la entidad no tenga un prestigio o una solvencia. Es simplemente porque yo he pasado a... Bueno, esa era parte de la conversación que tuvimos con el profesor Gea. Como repito, una persona muy, digamos, sólidamente puesta en el tema OVNI, porque lleva más de 20 años investigando, y así como intercambiamos información, él me aportó nuevos casos, me aportó nuevos antecedentes, yo aprendí con él, y creo que vamos a ponernos en una muy buena línea de trabajo en un futuro, porque apuntamos a intereses comunes. Inclusive yo le planteé el hecho de que si a fin de año lográramos hacer una especie de simposio nuevamente, podríamos contar con su presencia. Él dijo inmediatamente que sí, y sin mucho protocolo, que le avisáramos con el tiempo de las 48 horas antes. Tal, dijo, estamos a hora y media de Santiago, ¿qué cuesta llegar allá? O sea, una persona muy grata, de mucha bondad para quien venía recién conociendo, y que MUFON Chile quedará agradecido por todo lo que él puede aportar de aquí en adelante. Esta era la nota. Sigue la nota, pero lo vamos a dejar para el próximo programa, la última parte, porque hay un tópico bastante interesante. Pero fíjese usted cómo, no viniendo preparado, estaba preparado, porque usted tocó el caso de una alemana ahí que lo curaron con una influencia extraterrena, y acá el caso de una señora que sufrió, digamos, una situación muy parecida al Cabo Valdés, pero aparentemente ya estuvo más tiempo y volvió totalmente rejuvenecida. Y recuperado un problema de las piernas. Y recuperado además de un problema de las piernas. O sea, de que el fenómeno OVNI llega muy directamente a lo paranormal, en algunos casos, y donde la ciencia tiene que encogerse de hombros y no tiene explicación en lo inmediato para este tipo de cosas. Bien, entonces hasta ahí vamos a dejar ese punto. Yo voy a quedar debiendo, parece, lo de Atienza, pero es poco lo que está quedando, ¿no? Ya hemos contado lo fundamental. Habla, por ejemplo, aquí que así como en la Tierra el número de varones nacidos es parecido al de hembras, entre los miembros de la raza emigrada a Ulm nacen muchas más hembras que varones, y los sabios de la raza de Ulm, que están muy avanzados en genética, no conocen las causas con exactitud, aunque las atribuyen a las diferencias de alimentación, gravedad, temperatura, etc., y especialmente al género de vida en pequeñas ciudades estancadas con atmósfera artificial. De igual modo que en la Tierra muchos de los animales en cautividad se reproducen difícilmente, y sin que ello implique comparación irreverente, los hombres terrestres trasladados a Ulm pierden fertilidad. Esto constituye una gran tristeza de la raza emigrada y de los seres inteligentes de Ulm que la patrocinan, pues ven en ello una prueba de que quizá no es grato a Dios el trasplante de seres de uno a otro planeta. Aquí mi mente interrogó a Francisco Atienza acerca de por qué no volvían a la Tierra ese centenar de hombres y mujeres que ahora habitan en Ulm. Aunque morfológicamente podríamos confundirnos
con los terrícolas y adaptarnos con alguna pequeña incomodidad a la vida física de la Tierra, mentalmente nos sería imposible hacerlo, porque nuestra manera de actuar es distinta de la de los terrícolas y originaría continuos conflictos. Nosotros leemos en la mente de buena parte de los terrícolas y lo que leemos en ella no nos complace. Vuestro mundo es inmensamente hipócrita e insincero, aunque una gran parte de la humanidad terrestre dice aceptar el precepto divino en que nosotros creemos de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entre nosotros este mandato informa sistemáticamente nuestra conducta, mientras que muchos de los que entre vosotros alardean de cristianos contradicen con su forma de vida lo que ellos pregonan como sus creencias. Esto, para quienes nos hemos educado en la cuarta civilización de Url, es inimaginable, y no porque seamos perfectamente virtuosos, pero ya están proscritos de entre nosotros los grandes pecados sociales que vosotros cometéis, y eliminadas las guerras, las matanzas, la feroz ambición, el afán de dominio y de poder que prevalece en gran número de los humanos. Todo eso nos es tan ajeno como pueda serlo el canibalismo para los españoles de hoy. Aquellas plagas existieron en la tercera civilización de Url, en la etapa de los nacionalismos, que con la ayuda de Dios hemos dejado atrás, y que conste que no somos tan estúpidos y orgullosos como para creernos por ello superiores. Simplemente hemos tenido acceso a una civilización más adelantada, por más vieja, y hemos elevado así un tanto nuestro grado de virtud colectiva. De la infinita serie de escalones que separan a la divinidad de los seres inteligentes que pueblan el universo, nosotros estamos, respecto a vosotros, en una posición que, relativamente, podríamos definir de unos pocos escalones más arriba, que indudablemente con el tiempo también subiréis, esperándonos quizá, como ya, o superándonos quizá, como ya nos superáis, en el mundo de la pintura, escultura, música y literatura. La tragedia en nuestras posibles relaciones mutuas estriba en que no vemos la forma clara de poder ayudaros a subir los escalones más deprisa. Y hasta ahí vamos a dejar, aunque nos queda muy poquito para el próximo programa, de esta historia de Francisco Atienza, que nos hizo también recordar un hecho que está relacionado con una nueva ciudadela descubierta en la selva peruana, más grande que Machu Picchu, y donde los habitantes, los chachapoyas, eran de raza blanca y tenían los ojos azules. Fue Mundo Espacial.